Continuamos con Oscar Wilde, capítulo tercero. Cuando Lord Arthur despertó era mediodía y el sol se filtraba entre las cortinas de seda marfileña de su cuarto. Se levantó y fue a mirar por la ventana. Una cálida neblina flotaba sobre la gran ciudad y los tejados de las casas parecían de plata bruñida. En el verde césped de la plaza de abajo, unos niños jugueteaban como mariposas blancas y las aceras estaban pletóricas de gente que se encaminaba al parque. Nunca le había parecido la vida más hermosa ni el mal tan remoto. En ese momento, su ayuda de cámara le trajo una bandeja con una taza de chocolate. Luego de beberla, apartó una pesada cortina de terciopelo de color albaricoque y entró en el cuarto de baño. La luz penetraba tamizada desde arriba por entre finas láminas de transparente ónice, y el agua de la bañera de mármol tenía un brillo de ópalo. Se sumergió rápidamente hasta que el agua le rozó el cuello y los cabellos. Entonces metió la cabeza bajo el agua como si quisiera borrar la mancha de algún recuerdo vergonzoso. Al salir se sintió sosegado. Las complacientes condiciones físicas del momento le dominaron, como suele ocurrir frecuentemente en las naturalezas perfectamente templadas, porque los sentidos, al igual que el fuego, pueden purificar o destruir. Después del almuerzo se tumbó en un diván y encendió un cigarrillo. Sobre la repisa de la chimenea y dentro de un marco de brocado antiguo había una gran fotografía de Sybil Merton, tal como la había conocido en el baile de Lady Noel. La cabeza exquisita y delicadamente modelada se inclinaba ligeramente a un lado, como si el cuello, delicado y frágil como un junco, no pudiera soportar el peso de tanta belleza. Los labios entreabiertos parecían hechos para la música, y en sus ojos soñadores se podía adivinar la tierna pureza virginal. Con su ceñido y blanco traje de crepé de China y su gran abanico en forma de hoja, parecía una de aquellas delicadas figurillas que los hombres han encontrado en los olivares cercanos a Tanagra, y su porte y actitud reflejaban cierta gracia helénica. Sin embargo, no era una mujer pequeña, sino perfectamente proporcionada, algo sorprendente en una época en que muchas mujeres o son muy altas o casi pequeñas. Al contemplarla, entonces, Lord Arthur se sintió embargado por la terrible piedad que nace del amor. Comprendía que casarse con ella, teniendo suspendido sobre su cabeza el sino del crimen, sería una traición como la de Judas, un pecado mucho peor que cualquiera de los efectuados por los Borgia. ¿Qué felicidad podían esperar cuando en cualquier momento podía ser llamado a ejecutar la espantosa profecía escrita en su mano? ¿Qué vida sería la suya mientras el destino mantuviera aquel espantoso orden en su balanza? Era indispensable retrasar la boda,
Estaba completamente decidido a ello, aunque el simple contacto de sus dedos, cuando estaban juntos, hicieran estremecer de placer todos los nervios de su cuerpo. No por ello dejaba de reconocer cuál era su deber y estaba completamente convencido de que no tenía derecho a casarse con ella mientras no hubiera ejecutado el crimen. Una vez cumplido, podía presentarse al altar con Sybil Merton y entregarle su vida sin el menor indicio de remordimientos. Hecho esto, podría estrecharla entre sus brazos, sabiendo que jamás se sonrojaría por él, que jamás vería su cabeza vencida por la vergüenza, pero antes tenía que efectuarlo, y cuanto antes lo hiciera, mejor sería para ambos. Muchos hombres, en su caso, habrían preferido el camino florido del placer a la difícil cuesta del deber, pero Lord Arthur era demasiado escrupuloso para colocar el deleite por encima de los principios. En su amor había más que una simple pasión, y Sybil era para él un símbolo de todo lo noble y bueno. Por un momento sintió una natural repugnancia porque, por lo que se le exigía hacer, pero se le pasó enseguida. Su corazón le dijo que no se trataba de un crimen, sino de un sacrificio. Su razón le recordó que no tenía otra opción. Debía elegir entre vivir para él y vivir para los demás, por terrible que fuera la tarea impuesta. Sabía, no obstante, que el egoísmo nunca debería prevalecer sobre el amor. Tarde o temprano nos vemos todos obligados a elegir ese camino. A todos nosotros se nos plantea la misma cuestión. A Lord Arthur le llegó muy pronto su turno, antes de que su naturaleza se viera pervertida por el cinismo calculador de la edad madura, o su corazón pudiera corromperse por el egoísmo y la elegancia de nuestra época. Por ello no vaciló en el cumplimiento de su deber. Su personalidad no era la de un señor soñador, ni la de un engolosinado inútil. De serlo, hubiera vacilado como Hamlet, permitiendo que la indecisión destruyera su propósito. Era un joven notablemente práctico. La vida para él era acción más que pensamiento. Era dueño del excepcional don del sentido común. Los sentimientos locos y morbosos de la noche anterior se habían borrado ahora por completo, y recordaba casi con vergüenza su desesperado vagar de la calle en calle, su terrible agonía emotiva. La misma sinceridad de sus sufrimientos los consideraba irreales. Se preguntaba cómo había podido desvariar y ensañarse contra lo inevitable. Lo único que parecía preocuparle era a quién iba a eliminar, porque no podía pasar por alto el hecho de que el asesino, como la religión del mundo pagano, exige una víctima y un sacerdote. No siendo un genio, no tenía enemigos, y además comprendía que no era aquel el momento de satisfacer cualquier rencor o desagrado personal, puesto que la misión que debía llevar a cabo
era de una extrema gravedad y solemnidad. Por tanto, hizo una lista de amigos y parientes en una hoja de papel y después de un cuidadoso estudio se decidió por Lady Clementina Beauchamp, una anciana deliciosa que vivía en Curzon Street y era su prima segunda por el lado materno. Siempre había sentido un gran afecto por Lady Clem, como la llamaba todo el mundo, y siendo muy rico, puesto que había entrado en posesión de toda la fortuna de Lord Rugby, a su mayoría de edad podía descartarse la posibilidad de que su muerte le proporcionara un vulgar beneficio económico. La verdad, cuanto más pensaba en todo ello, más veía en la anciana a la persona indicada, y pensando en que cualquier aplazamiento era una injusticia hecha a Sibyl, decidió llevar a cabo los preparativos. Lo primero que había que hacer era, por supuesto, pagar el quiromántico. Así es que se sentó ante un pequeño escritorio de zaratón colocado delante de la ventana y llenó un cheque de 100 libras esterlinas, pagaderos a la orden de Mr. Septimus Podgers. Lo metió en un sobre y ordenó a su criado que lo llevase a West Moon Street. Luego telefoneó a las cuadras para que le engancharan el coche y se vistió para salir. Antes de abandonar la habitación, dirigió una mirada a la fotografía de Sibyl Merton, jurando que, ocurriese lo que ocurriese, no le confesaría jamás lo que se disponía a hacer por amor a ella, perpetuando, conservaría el secreto de su expiación en el fondo de su corazón. De camino hacia el casino, Buckingham se detuvo en una tienda de flores y envió a Sibyl una preciosa cesta de narcisos de delicados pétalos blancos y pistilos que simulaban ojos de faisán. Tan pronto llegó al club, fue directamente a la biblioteca, tocó el timbre y pidió al camarero que le sirviera una limonada con soda y le trajese un libro sobre toxicología. Había decidido que el veneno era el mejor camino para culminar aquel enojoso asunto. Todo lo que pudiera parecer un acto de violencia personal le repugnaba, y además deseaba asesinar a Lady Clementina de un modo que no llamara la atención, pues le horrorizaba ser un hombre de moda en casa de Lady Windermere o ver figurar su nombre en los periódicos que lee el vulgo. También debía tener en cuenta a los padres de Sibyl, que eran algo anticuados y podían poner reparos a su matrimonio si se producía algo parecido a un escándalo, aunque estaba absolutamente seguro de que si les contaba los pormenores del caso, serían los primeros en comprender los motivos que le habían impulsado a obrar así. Tenía, pues, razón en elegir el veneno. Era un medio seguro, suave y silencioso, y le ahorraba la necesidad de escenas penosas
por las que, como muchos ingleses, sentía una gran aversión. Sin embargo, desconocía por completo la ciencia de los venenos y como el criado parecía incapaz de encontrar nada en la biblioteca, excepto el Rough Guide y el Baile Magazine, examinó por sí mismo los anaqueles, encontrando finalmente una edición lujosamente encuadernada de la Farmacopea y un ejemplar de la Toxicología de Erskine, editado por Sir Matthew Reid, presidente de la Real Academia de Medicina y uno de los socios más antiguos del Buckingham Club. Para él, que fue elegido por una confusión con alguien más, contratiempo que indignó tanto al comité, que cuando el personaje auténtico apareció, fue descalificado por unanimidad. Los términos técnicos empleados en ambos libros dejaron perplejo a Lord Arthur y empezaba a lamentar no haberse aplicado más en sus estudios en Oxford, cuando en el segundo tomo de Erskine encontró un detallado e interesante estudio de las propiedades de la aconitina, escrito en un inglés accesible. ¿A qué le pareció el veneno que requería de rápido efecto? No causaba dolor alguno, y si se tomaba en forma de cápsula gelatinosa, como recomendaba Sir Matthew, no tenía el mínimo sabor. Anotó en el puño de su camisa la dosis necesaria para provocar la muerte. Volvió a poner los libros en su sitio y subió por St. James Street hacia la farmacia de Pestle y Humbey. Mr. Pestle, que atendía siempre personalmente a la aristocracia, se mostró sorprendido por el encargo y con la máxima deferencia murmuró algo sobre la necesidad de una orden médica. No obstante, tan pronto Lord Arthur le hubo explicado que era para un gran mastín noruego que se veía en la necesidad de eliminar por mostrar síntomas de rabia y haber mordido por 2 veces la pantorrilla de un cochero, se mostró perfectamente satisfecho. Felicitó a Lord Arthur por su extraordinario conocimiento de la toxicología y mandó preparar inmediatamente la fórmula. Lord Arthur guardó la cápsula en una preciosa y diminuta bombera de plata que vio en un escaparate de Bond Street. Tiró la espantosa cajita de Pestle Humbey y se encaminó directamente a la casa de Lady Clementina. Vaya, malvado señor, exclamó la anciana al verle en el salón. ¿Por qué no has venido a verme en todo este tiempo? Mi querida Lady Clem, no he tenido un solo rato libre, contestó Lord Arthur sonriendo. Me figuro que esto quiere decir que te pasas los días con Sybil Merton, comprando y hablando tonterías. No comprendo por qué la gente arma tanto alboroto para casarse. En mi juventud no hubiéramos soñado en mostrarnos tanto en público y en privado. Le aseguro que hace 24 horas que no he visto a Sybil.
Lady Clem, que yo sepa, está entregada de lleno a sus modistas. Claro, y esta es la razón por la que viene a ver a una vieja como yo. Me extraña que vosotros, hombres, no estéis sobre aviso. On a fight des follies por more. Y aquí me tienes ahora, hecha una pobre romántica, con dentadura postiza y mal humor. Total, que si no fuera por mi querida Lady Jensen, que me envía las peores novelas francesas que encuentra, no sé cómo podría pasar los días. Los médicos no sirven para nada, excepto para cobrar facturas a sus clientes. Ni siquiera pueden curarme los dolores de estómago. Pues yo le traigo un remedio, Lady Clem, dijo gravemente Lord Arthur. Es una cosa maravillosa, inventada por un americano. Me parece que los inventos americanos no me gustan, Arthur. Realmente no me gustan. Últimamente he leído varias novelas americanas. Eran solo desatinos. Oh, pero esto no es ninguna tontería, Lady Clem. Le aseguro que es un remedio perfecto. Tiene que prometerme que ha de probarlo. Lord Arthur sacó la bombonera de su bolsillo y se la ofreció. Pero esta bombonera es hermosa, Arthur. Una linda joya. Eres amabilísimo. ¿Y es este el remedio milagroso? Pues parece un bombón. Voy a tomarlo ahora mismo. Cielos, no. Lady Clem, no haga eso, exclamó Lord Arthur, deteniéndola. Es un remedio homeopático, y si lo tomara sin tener dolor, podría hacerle muchísimo daño. Espere a tener un ataque y tómeselo entonces. Quedará sorprendida del efecto. Me gustaría tomarlo ahora, contestó Lady Clem, mirando al trasluz la cápsula transparente con su burbuja de acotina líquida. Estoy segura de que es deliciosa. Te diré que aborrezco a los médicos, pero me encantan las medicinas. No obstante, la guardaré para mi próximo ataque. ¿Cuándo lo va a tener? Preguntó Lord Arthur. ¿Será pronto? Creo que dentro de una semana o algo así. Ayer por la mañana me encontré muy mal, pero claro, no se sabe. Entonces, ¿está segura de padecer un ataque antes de fin de mes, Lady Clem? Me temo que sí, pero qué cariñoso estás hoy, Arthur. La verdad es que Sibyl te ha hecho mucho bien y ahora tienes que irte porque voy a cenar con gente de lo más aburrido, que no saben chismes y sé que si no puedo dormir ahora un rato, seré incapaz de mantenerme despierta durante la cena. Adiós, Arthur. Cariños a Sylvie. Y a ti no sabe lo que te agradezco la medicina americana. ¿Verdad que no se olvidará de tomarla, Lady Clem? Preguntó Lord Arthur levantándose. Claro que no me olvidaré, malvado. Me parece muy bien que te acuerdes de mí. Ya te escribiré para decirte si necesito más. Lord Arthur salió animadísimo de la casa de la anciana y con una sensación de verdadero alivio. Aquella noche habló con Sibyl Merton.
Le dijo que se encontraba de pronto en una situación horriblemente difícil, ante la cual ni su honor ni su deber le permitían retroceder. Le dijo también que de momento había que aplazar la boda, ya que hasta no verse totalmente exento de compromisos, no podía considerarse un hombre libre. Le suplicó que confiara en él y que no abrigara dudas respecto del futuro. Todo se resolvería bien, pero era preciso tener paciencia. Esta escena tuvo lugar en el invernadero de la casa de Mr. Merton en Park Lane, donde Lord Arthur había cenado como tenía por costumbre. Sybil jamás había parecido tan feliz, y por un momento Lord Arthur sintió la tentación de portarse como un cobarde, escribir a Lady Clementina que le devolviera la píldora y dejar que la boda tuviera lugar como si no existiese un Mr. Podger en el mundo. No obstante, su buen criterio no tardó en imponerse, ni siquiera flaqueó cuando Sybil se echó llorando en sus brazos. La belleza que le hacía vibrar sus sentimientos había tocado también su conciencia. Comprendió que destrozar una vida tan hermosa por disfrutar unos meses de placer sería una acción de mal gusto. Se quedó con Sybil hasta el amanecer, consolándola y siendo consolado a su vez, y a primera hora del día siguiente salió para Venecia, después de escribir una carta a Mr. Merton acerca del necesario aplazamiento de la boda, expresión de intachable nobleza e indudable valentía.